Bueno, vamos a comenzar el curso de microeconomía básica, concretamente el bloque uno, ¿vale? Que vamos a abarcar por los conceptos más básicos de la microeconomía. Y el primero de estos temas, pues, una introducción a la microeconomía, conceptos básicos. Empezamos por la definición de lo que es la microeconomía, que la microeconomía es la rama de la economía que se enfoca en el estudio del comportamiento de los individuos y las empresas en los mercados. Se ocupa de analizar cómo las personas y las organizaciones toman decisiones económicas y cómo estas decisiones afectan al precio y la cantidad de bienes y servicios producidos y consumidos. Los objetivos y el alcance de la microeconomía pues se pueden resumir en cuatro. Entender cómo las personas y las empresas toman decisiones económicas y cómo estas decisiones afectan al precio y la cantidad de bienes y servicios producidos y consumidos. Estudiar cómo los mercados funcionan y cómo las fuerzas de oferta y demanda determinan los precios de los bienes y servicios. Analizar cómo los impuestos, las regulaciones y otros factores externos afectan al comportamiento de los individuos y las empresas en los mercados. Y por último, identificar las fallas de mercado y estudiar las posibles soluciones a estos problemas a través de políticas públicas. Estos objetivos lo veremos detalladamente por temas. ¿Vale? Más adelante, por ejemplo, hay un tema dedicado exclusivamente a las fallas de mercado. Y bueno, y estos temas pues están desglosados en diferentes. O sea, estos puntos principales están desglosados en diferentes temas. Bueno, seguimos con el coste de oportunidad, que es el primer principio, uno de los principios básicos y más importantes de la economía y que todo, bueno, principio básico. Un concepto importante dentro de la economía, tanto en micro como en otras asignaturas. Y el costo de oportunidad nos habla del valor de lo que se deja de ganar o se pierde al elegir una opción en particular. Es el beneficio alternativo más alto que se podría haber obtenido si se hubiera elegido una opción diferente. En otras palabras, es el costo de no elegir la mejor opción posible. Por ejemplo, si un estudiante decide estudiar economía en lugar de medicina, el coste de oportunidad sería el salario y las oportunidades de carrera que perdería como médico. Si una empresa decide invertir en un proyecto en particular, el costo de oportunidad sería el retorno de la inversión de los proyectos no elegidos. Este, este costo de oportunidad va muy ligado al siguiente concepto que vamos a ver después de economía normativa y economía positiva, que es la FPP. Pero bueno, antes de pasar con la FPP, vamos a hablar de lo que es la economía normativa y positiva. No es más que dos enfoques diferentes en el estudio de la economía. La economía normativa se centra en establecer juicios de valor sobre lo que debería ser. Se preocupa por la evaluación de políticas y propone soluciones para problemas económicos. Es subjetiva y esto es muy importante. O sea, si podemos resumir la economía normativa en algo, más allá de la frase que aparece en la diapositiva, es que es subjetiva, ya que se basa en valores y preferencias personales. Por ejemplo, un economista normativo podría sostener que el gobierno debería intervenir para reducir las desigualdades económicas, mientras que otro podría sostener lo contrario. Por otro lado, la economía positiva se enfoca en describir cómo funciona la economía, sin juzgar si es buena o mala. Es objetiva, ya que se basa en hechos y datos. Se centra en explicar cómo las cosas son y no cómo deberían ser. Por ejemplo, un economista positivo podría analizar cómo las tasas de interés afectan al crecimiento económico, pero no juzgar si esa relación es buena o mala. En resumen, la economía normativa se centra en establecer juicios de valor sobre lo que debería ser. Es decir, si lo que hemos dicho antes, que la economía subjetiva, o sea, la economía normativa es subjetiva, en muy resumidas cuentas. Mientras que la economía positiva se enfoca en describir cómo funciona la economía de forma objetiva, sin juzgar si es buena o mala, o si las políticas económicas necesarias para corregir ese desequilibrio económico son buenas o malas. Pasamos a la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica que ilustra las diferentes combinaciones de dos bienes, que pueden ser producidos
con los recursos y la tecnología disponibles en un momento dado. La FPP representa los límites máximos de producción para cada combinación de bienes y se dibuja como una curva que cae a medida que se produce más de un bien y menos del otro. La FPP se basa en la idea de que los recursos son escasos y hay un costo de oportunidad en la producción de un bien en lugar de otro. Aquí vemos la relación que existe entre la frontera de posibilidades de producción o FPP y el costo de oportunidad. Son conceptos que van muy ligados. Y al final no es otra cosa que un análisis costo-beneficio, es decir, ¿qué nos cuesta aumentar o elegir una opción, aumentar la producción de un bien o elegir una opción? O sea, es decir, cada opción tiene un coste, ¿vale? No hay siempre una única opción y cada opción tiene diferentes costos de oportunidad. La FP ilustra estas diferentes opciones de producción y sus costos de oportunidad. Imaginemos que una empresa que dispone de terrenos de cultivo tiene dos opciones de producción: los vegetales o los cereales. Dadas sus capacidades tecnológicas y recursos, puede producir una cantidad limitada de ambos bienes. Cualquier punto que se encuentre en la curva FPP se considera eficiente, puesto que está empleando todos sus recursos en producir la mayor cantidad posible de bienes. Los puntos que se encuentran dentro de la curva se consideran ineficientes, puesto que no están utilizando todos sus recursos, o al menos no de manera eficiente, en producir la máxima cantidad. Y los puntos que están fuera de la FPP son inalcanzables en cuanto a producción, porque los recursos actuales no pueden generar tal cantidad de bienes. La FPP se utiliza comúnmente para ilustrar las limitaciones en la producción de un país o una empresa y cómo las decisiones de producción afectan la disponibilidad de diferentes bienes. También se utiliza para ilustrar cómo los cambios en los recursos o la tecnología afectan a las posibilidades de producción. Es decir, en la FPP, es decir, en esta parte negra de aquí, que esto es la FPP, vemos las diferentes posibilidades o las diferentes combinaciones de vegetales y cereales, siendo este punto de aquí la máxima producción de vegetales a costa de producir 0 cereales. Y lo mismo con los cereales. Aquí produciríamos la máxima cantidad de cereales y aquí y el mínimo de vegetales. En resumen, la frontera de posibilidades de producción es un gráfico que ilustra las diferentes combinaciones de dos bienes que pueden ser producidos con los recursos y la tecnología disponibles en un momento dado. Representa los límites máximos de producción para cada combinación de bienes y se utiliza para ilustrar las limitaciones en la producción de un país o una empresa y cómo las decisiones de producción afectan a la disponibilidad de diferentes productos. Pasamos al último concepto de este tema, que es el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es un modelo económico sencillo que representa cómo los flujos de ingresos y gastos en una economía se relacionan entre sí. El flujo circular se divide en 4 sectores: familias, empresas, mercados de factores y mercados de productos. A continuación vemos una representación gráfica de en primer lugar de los 4, bueno, realmente hay 5, ¿no? O sea, 4 y el Estado. Y las interacciones, el flujo monetario de cada uno de los agentes, ¿no? Las familias aportan tierra, capital y trabajo al mercado de factores, el mercado de productos aporta bienes a la familia y las familias dan dinero a cambio de esos bienes y servicios, ¿vale? Y en general aquí pues existe una retroalimentación, un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de quién lo valore, entre familias, mercado de productos, empresas, Estado y mercado de factores. En este modelo, dado que es un modelo introductorio, asumimos que la economía es cerrada, es decir, que no existen intercambios con el exterior. Los consumidores o familias gastan sus ingresos en bienes y servicios producidos por el mercado de productos y obtienen rentas de su trabajo. Aquí lo vemos, esa es esta parte de aquí. Alquileres por sus tierras e intereses por sus inversiones realizadas las empresas por parte del mercado de factores.
A su vez, las empresas reciben ingresos de los consumidores y utilizan parte de esos ingresos para pagar salarios y otros costos de producción. El resto de los ingresos de las empresas se utilizan para invertir en maquinaria, ¿vale? Aquí vemos la interacción entre el mercado de productos y las empresas, el mercado de productos, o sea, perdón, entre las empresas y el mercado de factores. Y otras formas de capital, lo que estamos diciendo. El gobierno también tiene un papel importante en el flujo circular de la renta, ya que recauda impuestos de los consumidores y las empresas y utiliza esos fondos para financiar servicios públicos y programas. El gobierno también puede gastar dinero en compra de bienes y servicios, lo que aumenta el ingreso de las empresas. ¿Vale? Al final existe un flujo, en el caso del Estado, como tanto las familias pagan impuestos como el Estado recibe impuestos de ellas, pues es una un doble flujo, ¿no? Y lo mismo sucede entre el Estado y las empresas, que compra bienes y servicios públicos y al mismo tiempo establece impuestos y subvenciones. Pues esto sería todo por aquí. Vamos a comenzar con los ejercicios de este tema, que este tema introductorio, que en principio deben ser sencillos, pero aún así es importante repasarlo.